Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos todos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Es un gusto nuevamente poder estar en contacto con usted a través de Radio El Libertador. Usted puede contactarse con nosotros a través del 091-99-1210. Le agrega el más 598 si usted reside en el exterior, y será un gusto poder recibir sus comentarios, sus sugerencias acerca de nuestros programas. También le invitamos para que pueda estar viendo nuestros canales de YouTube a través de nuestro sitio. Usted puede suscribirse también y semanalmente podrá recibir nuestros programas. Hoy tenemos una muy grata visita nuevamente. Queremos en esta hora poder tener una entrevista especial con el doctor Martín Manukyan. Martín Manukyan es ginecólogo, reside en la ciudad de Buenos Aires, es director médico de FEM, Instituto Médico en Temperley, en la provincia de Buenos Aires, Lomas de Zamora. Y Martín, ¿cómo estás? Es un gusto. Bienvenido nuevamente a nuestro programa. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la invitación y nuevamente gracias por la invitación para poder tratar temas que le puedan servir a toda tu audiencia. Claro que sí, Martín. Siempre es muy grato poder recibir diferentes especialistas y ya te hemos escuchado en una o dos oportunidades anteriores cuando hemos hablado, me acuerdo, de cáncer de mama. Invitamos para que puedan buscar en nuestros canales de YouTube también y poder encontrarte acerca de esta temática. Pero hoy vamos a hablar de otra temática muy importante para la vida de la mujer, y yo digo para la vida del hombre también, aunque no está de una forma tan diseminada la promoción, la divulgación de esta problemática masculina, pero también existe, y queremos hablar del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual. Bueno, pero de todo eso sos el experto, así que queremos escucharte. ¿Cómo empezamos? Bueno, podríamos empezar preguntándonos qué es el HPV o VPH, a diferencia de otras patologías o enfermedades, como tú dijiste, es una enfermedad o una infección que está la gente tiene mucha información. Primero vamos a definir, es un virus de transmisión sexual, es la infección de transmisión sexual más frecuente. Se dice que de cada 7 a 8 o 9 mujeres, y como tú dijiste, hombres, a lo largo de su vida sexualmente activos van a padecer o van a tener contacto con el virus. De ahí la importancia, la alta frecuencia de la infección. Y otro ¿Me estás hablando, Martín, me estás hablando 7, 8 de cada 10? Sí. Hombres y mujeres. Yo soy ginecólogo, pero los hombres también, porque es una infección de transmisión sexual. La vía de contagio, y esto a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual, es el contacto íntimo, piel con piel, durante la relación sexual. Si bien hay otras vías de contagio indirectas, por ejemplo, contacto con elementos contaminados, con células infectadas por el virus y la partícula viral, normalmente consideramos una infección estrictamente de transmisión sexual. O sea que la incidencia en la población es muy alta. O sea que si me estás hablando que el 70 o el 80% de la población puede padecer en algún momento, o sea, portadora del virus del papiloma humano, quiere decir que la infección por HPV es una infección generalmente asintomática, ¿verdad? O sea, aparece que no tiene síntomas. Sí. Exactamente. Hay aproximadamente, si hablamos de tipos de HPV, hay dos grandes grupos. Hay aproximadamente 200 tipos, porque se tipifican
por estudios de ADN, de los cuales la mayor cantidad de los virus, cuando la persona tiene contacto con el virus, el mismo sistema inmune los bloquea y los elimina del organismo. Pero hay aproximadamente alrededor de 80 que son, y uno contrae la infección y persisten en el organismo, sin ser eliminados del cuerpo. Y de esos se dividen en grupos de bajo riesgo y alto riesgo. ¿Para qué? Para el cáncer de cuello uterino, porque justamente el HPV tiene otra característica, que es el factor de riesgo para el desarrollo, no solamente del cáncer del cuello uterino, sino del cáncer de ano, cáncer de pene del hombre, cáncer de la mucosa oral, de faringe, de cuerdas vocales, a raíz de los distintos tipos de prácticas sexuales que existen, ¿no? Uh-huh. Y Martín, la mayoría son asintomáticos, pero cuando aparece el síntoma o el signo, ¿cuál es la clínica de presentación de esta infección de transmisión sexual? Bueno, va a depender de qué tipo de HPV la paciente o el paciente esté infectado. Quería aclarar algo. Si nosotros tomamos 10 pacientes, por ejemplo, 10 mujeres en mi caso, a las cuales les hacemos el Papá Nicolau, la colposcopía, y le decimos está todo bien y volver un año para el control. Ahora se estableció que a partir de los 30 años testear a todas las mujeres. A esas pacientes que le decimos que antes le decíamos está todo bien, 8, si las testeamos, van a dar positivos para HPV. 7 a 8. Entonces ahí, o sea, la forma más frecuente de presentación es la forma latente. Está la infección latente, asintomática, la paciente está todo ok, o por más que le dé positivo el test de HPV. Pero la clínica básicamente es, en las de bajo grado, las verrugas o los condilomas, que tanto asustan a la paciente, preocupan a la paciente, traen a la consulta a la paciente, pero paradójicamente son producidas por los de bajo grado de la malignidad, los tipos 6, los tipos 11. La tipificación es un numerito, cada tipo de HPV tiene un número, tipo 1, tipo 2, tipo 6 y 11 son los de bajo grado de malignidad o bajo riesgo, y que son los que paradójicamente producen la clínica, que son las verrugas o condilomas, en la mujer, en la vulva, y en el hombre, en el pene, que son las que tanto asustan al paciente y son altamente contagiosas. Y los de bajo grado, los de alto riesgo oncológico, que son los que producen lesiones silenciosas, que con el tiempo, tienen que pasar muchos años desde el contagio hasta que se produzca una lesión premaligna y maligna. Se estima que alrededor de 6 a 8 años desde el momento del contagio, si la lesión va a evolucionar hasta el cáncer del cuello uterino. Ahí tenemos una ventana muy grande, por eso la importancia de los controles. En estos casos, la paciente no tiene síntomas, no tiene verrugas, no tiene condilomas, salvo que esté infectada por tipos de bajo grado y tipos de alto grado. Pero como concepto general, si la paciente está infectada por un tipo de bajo grado, la clínica es el condiloma o la verruga vulvar, que tiene algunas características, y los de alto riesgo oncológico en general son asintomáticos, son hallazgos en el estudio citológico del Papá Nicolau y en el estudio de test de HPV, y la colposcopía que usamos acá en Argentina y creo que en Uruguay también para visualizar alguna lesión con el colposcopio. Ahora, vamos a suponer que una paciente es asintomática, no tiene la mínima idea de que sea portadora del HPV. ¿Qué capacidad tiene de transmitir a su pareja el contagio, la transmisión? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que yo quisiera hacerte es si el preservativo tiene una alta prevalencia en la prevención.
en la Bueno. evitación del contagio, porque mucho se ha hablado del preservativo en el virus del papiloma humano, la eficacia, si realmente pasa o no pasa, las partículas que tiene la composición del preservativo, e incluso como está por fuera, y tú has hablado de los condilomas y has hablado Sí. también de la sintomatología, a veces el contagio puede ser piel con piel, estabas hablando. Entonces, no necesariamente el preservativo es 100% eficaz. Exactamente. Pero El explícanos un poquito eso, porque a veces tenemos confusión con respecto al preservativo y a la prevención del HPV. Porque viene la paciente y le hacemos el Papá Nicolau, el testeo y da positivo. Si el Papá Nicolau y la colposcopía, que es para diagnosticar lesión, y le da bien o todo ok, y el test le da positivo, le decimos quédate tranquila, tenés un virus, estás infectada, pero no podemos tratar nada, porque nosotros tratamos lesión, no podemos tratar infección. Ahora después cuando hablemos de prevención primaria y secundaria hablamos, pero comentamos algún otro concepto. Pero antes dije que el virus se contagia por contacto piel con piel en la relación íntima. Se demostró que el preservativo, a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual, en el caso del HPV tiene un 80% de incidencia en la prevención, porque hay, en el acto sexual hay contacto con otras partes de la zona genital que el preservativo no cubre. Claro. Entonces ahí tenemos el tema. Por eso es un virus que existe mucho, es un virus que se contagia fácilmente, es un virus que por más que la paciente tenga la profilaxis con el preservativo, tengo una pareja estable, doctor, me cuido con método de barrera, pero tengo HPV, ¿cómo puede ser? Y bueno, ahí está la respuesta, ¿no? O sea que se debería tener cuidado frente a una situación que aún el preservativo no es una garantía absoluta para la transmisión del HPV. Y yo creo que eso, lo que tú estás diciendo muy bien explicado, nos habla de la frecuencia tan alta de esta situación, ¿verdad? Que ni aún un método de barrera puede 100% garantizar la prevención. Exactamente. Martín, antes de avanzar un poquito, tú has hablado de prevención primaria y prevención secundaria. ¿Por qué no entramos en ese punto ya que estamos hablando del contagio? Porque a mí me parece fundamental este tema en la prevención, porque justamente de alguna manera queremos evitar que nuestros pacientes, incluso nuestros oyentes también, puedan tener esta posibilidad. Y si hay algo que podemos hacer para evitarlo, creo que sería muy bueno escucharte. Prevención primaria es la vacunación. A lo largo, desde el comienzo, hace muchos años atrás, esta parte, de 25 años para esta parte, en el calendario, por lo menos aquí en Argentina, se ha incluido dentro de la vacunación obligatoria en primer lugar a niñas y al año siguiente a niños de 11 años con la vacuna. O sea, la prevención primaria es la vacunación. Un comentario: a lo largo de los años han aparecido distintas vacunas con distintos tipos de cobertura. Hoy en día tenemos una vacuna no navalente que cubre 9 tipos, da inmunidad específica para 9 tipos de HPV, en general de alto riesgo. Empezaron las cuadrivalentes, después ahora la bivalente, cuadrivalente y no navalente, es decir, que cubre, da inmunidad específica contra 9 tipos de HPV, pero da inmunidad cruzada contra el resto y da cierta inmunidad. Ahora, puede ocurrir que una mujer de 23 años vacunada a los 11 años con 2 dosis, cambió el calendario, antes eran 2 dosis, ahora es una a los 11 y a partir de los 20 son 2 dosis. Está infectada, sí puede ocurrir, porque no tiene la cobertura total y completa contra todos los tipos de HPV. Pero la prevención primaria que tenemos a nuestro alcance es la vacuna de todo niño y niña en Argentina a los 11 años.
Sí, tú sabes que en estos últimos tiempos ha habido una política o ideológica quizás de estar en contra de las vacunas, como que las vacunas no son efectivas, como que traen efectos secundarios, como que hay elementos conspirativos contra eso y utilizando las vacunas para determinados fines que no son los más beneficiosos para la población. ¿Qué pensás de esto? Un padre o una madre puede resistirse en una niña de 11 años, porque por otro lado puede decir, bueno, pero si no tiene pareja, no va a tener pareja, ¿por qué la estamos incentivando a que ya va a contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué pensás en cuanto a esto como una sugerencia para los padres frente a las dudas que puedan tener? En el caso de la vacuna contra el VPH, yo creo que debemos vacunar a nuestros hijos, porque es una vacuna que también es segura, es una vacuna que ha cumplido con todas las etapas en la investigación, a diferencia de la vacuna de COVID, que fue un hecho puntual donde se aceleraron los procesos de vacunación, pero la vacuna del HPV, contra el virus del HPV, no voy a dar nombres comerciales, pero bueno, es una vacuna que tiene muchos años de estudio, muchos años donde los laboratorios han invertido y han cumplido con todas las etapas en la investigación del desarrollo de la vacuna. Entonces es obligación de los padres vacunar a niñas y niños a los 11 años. Estamos hablando con el doctor Martín Manuquian directamente en este momento desde la ciudad de Buenos Aires, de su clínica FEM, Instituto Médico, del cual es director de esta clínica en la provincia, y queremos también preguntarle acerca de la prevención secundaria, Martín, porque tú has hablado también de una primaria, pero existe una prevención secundaria. Bueno, inicialmente queremos saber qué es prevención secundaria. Y segundo, ¿qué podemos hacer para prevenir en forma secundaria el virus del papiloma? Bueno, el objetivo final de la prevención, tanto primaria como secundaria, es erradicar el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque muchas mujeres tienen la infección, pero no todas van a desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, el objetivo final de la prevención es erradicar el cáncer de cuello uterino. La primaria es tratar de ayudar a erradicar la infección. La secundaria es tratar de prevenir el desarrollo de lesiones premalignas o cáncer de cuello uterino. Y dijimos, desde el momento del contacto con el virus hasta en la ventana, hasta que si la paciente se va a desarrollar, porque hay muchos factores inmunológicos, de infecciones concomitantes, el tabaco, la inmunosupresión, que hacen que el virus, que está latente, se despierte y empiece a provocar, el ADN del virus se incorpora al ADN de las células del cuello uterino y empieza a producir modificaciones que terminan en una lesión premaligna y al poco tiempo aparece la lesión el cáncer de cuello uterino. La prevención secundaria consiste en realizar los chequeos ginecológicos anuales con la citología exfoliativa, hoy en día con el testeo a partir de los 30 años, al menos en Argentina, y la colposcopía. Muchas pacientes me dicen, doctor, pues no saben, acá en Argentina hace 3-4 años que estamos haciendo testeos a partir de los 30, dice, mi hija fue una ginecóloga y hicieron un estudio nuevo. A veces algunas pacientes nos preguntó, doctor, ¿no hay ningún estudio que se haya inventado mejor que el papá Nicolau para hacer la prevención del cáncer de cuello uterino? Sí hay un estudio, que es el TDHPV. Lamentablemente hay que utilizar un espéculo. El día que no se utilice un espéculo, bueno, las mujeres van a pagar mucho más para tratar de evitar esa... Pero sí, existe, la prevención secundaria apunta a diagnosticar precozmente lesiones premalignas que si uno no las diagnostica y las deja evolucionar, terminan en un cáncer de cuello uterino. Hoy en día es muy raro. En el ámbito donde yo desarrollo mi actividad, terminar
diagnosticar cáncer de cuello uterino. Hubo una época, en la época de la pandemia, donde las pacientes se abandonaron los controles, donde sí, post pandemia inmediato, operamos muchos casos de cáncer de cuello, lesiones de alto grado, como se las llama, de bajo grado, SIL, esto lo comento porque tal vez las pacientes dicen, me dijeron que tengo un HSIL, H de high, de alto grado, o LSIL, o SIL de alto grado o SIL de bajo grado. Son las lesiones de bajo grado o de alto grado, dependiendo del tipo de virus que esté infectado. La lesión de alto grado evoluciona al cáncer de cuello uterino, normalmente. Entonces, haciendo un raconto de lo que el gesto de control y prevención que tú como ginecólogo haces. Vamos a suponer, te está escuchando una paciente, quiere ir a tu consulta, doctor, quiero saber si tengo el HPV. Básicamente, entonces, los estudios que tú haces, ¿cuáles son? Nombrarlos específicamente. Paciente sin actividad sexual, no realizamos ningún tipo de chequeo de ese tipo, ¿no? Ni Papa Nicolau ni colposcopía. Paciente que tiene su primera relación sexual, entre el año y los 2 años a más tardar, se recomienda hacer, esté o no vacunada, la citología exfoliativa o el Papa Nicolau y la colposcopía. Y a partir de los 30 se incorpora el test de HPV para diagnosticar infección. Pero acá lo importante no es si una paciente tiene el Papa Nicolau, la citología negativa, no hay lesión citológica y no hay lesión colposcópica, pero el test a partir de los 30 le da positivo, tranquilas. La paciente toma conciencia de que está infectada y se hace los controles anuales o 2 veces por año según el criterio del médico, ¿no? Y la paciente se le diagnostica que da negativa, ahí se puede indicar la vacunación, pero en vez de vacunarla con una sola dosis, a partir de los 20 se indica 2 dosis. Eso hasta 2 años se cambió por lo menos en Argentina, el calendario, ¿no? de vacunación. La vacunación obligatoria está a los hombres. La opcional es paciente de 30 años con un Papa Nicolau y colposcopía negativa, normal, y test HPV positivo, infección latente, sin lesión, infección positiva. Lesión negativa, se le recomienda vacunarse, pero con 2. Y paciente con test positivo, ¿se recomienda o no vacunar? En muchos casos también se recomienda, porque ahí no estamos haciendo prevención, pero estamos estimulando al sistema inmune para que desarrolle anticuerpos contra el virus y además de la inmunidad que podría potencialmente generar el mismo organismo de la mujer, le damos otro estímulo externo para que desarrolle y bloquee tal vez la infección y la progresión de una potencial lesión. Muy bien, mira, estoy pensando en los hombres ahora. No es tu especialidad, tú te dedicas No, pero vemos. Pero un hombre te está escuchando y dice, bueno, yo puedo tener también el virus. ¿Qué hago? ¿Querés decir algo? Si no, se lo pregunto a un urólogo en otra oportunidad. No. O a un Podemos especialista. hacerlo siempre. Pero, ¿qué podés decir? Yo como ginecólogo a toda paciente que tiene viene al chequeo y en el Papa Nicolau, en la colposcopía, en el test de HPV, tiene una lesión de cuello uterino. En la colpo la confirmamos con biopsia, con estudio histopatológico, ¿no? del cuello uterino, o el test le da positivo y tiene una pareja estable, siempre le recomiendo que consulte con un urólogo y que le haga un estudio que se llama penescopía. Si en el hombre no se ve ninguna lesión, el colega urólogo no observa ninguna lesión, si bien hay testeo, pero no está normatizado, sigue adelante con los controles y si aparece alguna lesión, ahí tendría que volver al urólogo, ¿no? Pero en el hombre
los hombres somos más resistentes a este tipo de controles. Sí, sin duda, sin duda. Muy bien. Bueno, Martín, ahora llegó la paciente, le encontraste una sospecha de HPV, ya sea asintomática, ya sea porque hay una lesión sintomática, tratamiento. ¿Qué hacemos con esa mujer? La paciente que tenemos, no hay lesión, pero hay infección, o sea, Papá Nicolau citología negativa, colposcopía negativa y test positivo, la tranquilizamos y le decimos, quédate tranquila, sos portadora, como de cada 10 mujeres, 8 son portadoras, estás infectada por el virus de HPV. ¿Y qué hago, doctor, ahora? Bueno, no podemos hacer nada, solamente recomendarle la vacunación y que tome conciencia y que no deje de hacer los controles. Ahora, la paciente que tiene un Papá Nicolau... Martín, si ya tiene el virus, igual la vacunás, porque ¿qué prevención vas a hacer con la vacuna? No, y bueno, ahí eso está discutido, pero hoy en día se está recomendando la vacunación porque te dije, es muy importante la inmunidad. Cuando por ejemplo, un caso de una paciente, hace 20 años le hice una conización de cuello uterino por una lesión de alto grado cuando no se hacía el testeo. Y le hice 3 partos y ahora hace unos años le hice un testeo y le dio negativo. Se supone que el virus, la misma inmunidad de la paciente bloqueó el virus y el virus lo eliminó, el cuerpo lo eliminó. Pero con ese mismo criterio ahora tenemos otra herramienta. Estoy infectada, no tengo lesión, me vacuno y doy un refuerzo para que un estímulo para que mi sistema inmune genere más anticuerpos y tal vez este virus sea eliminado en algún momento, ¿no? Otra cuestión que quería comentar, que si el test da negativo, se recomienda repetirlo cada 5 años. Y en muchos protocolos y en general, si la paciente esté testeada y da negativo, no habría que hacer un Papá Nicolau por 3 años. Muy bien. Y si le encontrás lesiones, por ejemplo, ahí está el tema. Verrugas. O sea, los condilomas o verrugas se tratan siempre porque son lesiones de bajo grado, que en general son por tipo 6 y 11 benignos, pero se tratan porque son altamente contagiosas, porque exfolian células infectadas. Y si en el cuello uterino encontramos esta lesión que la paciente no se da cuenta, no es asintomática, porque cuando la lesión del cuello uterino evoluciona a un cáncer y da síntomas ya es tarde. Hay tratamientos, la verruga se trata con tratamientos tópicos, hoy en día hay tratamientos, ácido tricloracético, que yo mucho no lo uso porque la verdad el paciente molesta, tópicos locales, hay cremas inmunomoduladoras que ayudan a mejorar la inmunidad de la piel local y hace que los condilomas, el Miquimod y Miquimod, y cuando la verruga o condiloma es muy grande se hace la ecteresis con radiofrecuencia, es lo que se llama el LIP de cuello uterino. Y en el cuello uterino usamos tratamientos ablativos. Cuando hay una lesión de alto grado o de bajo grado, incluso la exéresis con un procedimiento ambulatorio de la lesión. Distinto es ya cuando tengamos un cáncer de cuello uterino, ¿no? Martín Manukyan, gracias por estar con nosotros en esta hora. Nuestro tiempo ha finalizado, pero queremos agradecer a cada uno de nuestros oyentes también por estar con nosotros y acompañándonos. Si usted tiene preguntas, dudas o comentarios acerca específicamente del virus del papiloma humano y quisiera contactarse con el doctor Martín Manukyan, con mucho gusto puede hacerlo a través nuestro y lo pondremos en contacto a través del 091-99-1210. Si usted nos habla del exterior, fuera de Uruguay, puede ser el más 598, el área del país, luego 9199-1210. Será hasta nuestro próximo programa, donde nos volveremos a encontrar en Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo,
Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.